Vamos a tomar parte en la reflexión de esta mañana. El texto de esta mañana se encuentra en Daniel 3:25. Dice aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nosotros, conocemos la historia y sabemos por qué sucedió este acontecimiento, por qué fue registrado también en la Biblia, ¿verdad? Sabemos la historia que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y por asunto de su fe, los 3 hebreos fueron puestos en ese horno, pero sabemos también que, como la cita bíblica dice, que fue calentado tanto que las personas que echaron en el horno a los 3 hebreos perecieron quemados solamente al acercarse al horno. En eso sí, nosotros podemos creer que realmente el horno fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Era impresionante, ¿verdad? No sabemos cómo subían el grado de calor para un horno, pero la Biblia dice eso y nos damos cuenta que sí fue así, porque las personas que llegaron quizás a la puerta del horno eh, perecieron por el calor en ese momento. Así que, mis hermanos, notamos que estos 3 jóvenes fueron puestos allí por un asunto de su fe. Pero ¿qué pasa en la historia? ¿Qué pasa en lo que sigue después? El rey posiblemente había alcanzado el éxito, había logrado derrotar a los muchachos, había logrado imponer su religión, ¿verdad? Y había quizás, posiblemente estaba cantando victoria, y ahora posiblemente estaba pensando volver otra vez al evento que estaba aconteciendo, pero no fue así. No fue así, sino que lo que pasó repentinamente, ¿verdad? Después de haber puesto a los muchachos en el horno, eh, la Biblia dice que él se espantó. Él se espantó y preguntó a los que estaban ahí con él. La pregunta fue, ¿no echaron a 3 hombres atados al fuego? Y la respuesta de sus principales, sí, señor, así fue, ¿verdad? Es verdad. Lo que usted dice es verdad. Nosotros pusimos a 3, o fueron puestos 3 jóvenes o 3 personas en el horno de fuego. Pero el rey dice, exclamando, y lo vemos en Daniel 3:24, ¿verdad? He aquí, yo veo 4 varones sueltos. Él dice primero, ¿no echaron 3 atados? Y la respuesta es sí. Pero el rey ahora dice, pero yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Esto es impresionante, hermanos, porque realmente eh, Dios está sobre todas las cosas. ¿Quién de nosotros puede caminar en medio del fuego sin sufrir daño? ¿Quién de nosotros tan siquiera pueda tocar una brasa sin sufrir daño? Eso no es algo que puede acontecer todos los días. Eh, pero en esta ocasión, estos jóvenes, 3 jóvenes, dice que se paseaban en medio del fuego. En otras palabras, estaban dentro del horno, pero ellos, en vez de eh, aparentar miedo, quizás caminaban dentro del horno sin ningún problema.
Me imagino que ellos estaban dentro del horno, como dice el relato, ¿verdad? Que estaban paseándose y no sufrían daño. Me imagino que ellos estaban cantando al Señor, ¿verdad? Cuando cantamos siempre uh, hacemos un movimiento, hacemos algo con nuestras manos, con nuestros pies. Posiblemente ellos, en vez de estar eh, allí llenos de terror y de miedo, estaban alabando al Señor. Y por eso, mis hermanos, el rey dice, yo veo a 4, no solo 3, sino que ahora yo veo a 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y dice él, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Impresionante, mis hermanos, cómo estos 4 jóvenes, uh, por la fe que tenían en Dios, no sabemos la historia, el rey les preguntó qué van a hacer, ¿no? Yo quiero que cuando el sonido, la bocina suene, cuando la música comience, ustedes se postren delante de la estatua. Tienen que adorar la estatua. Pero ellos le dijeron, mire, rey, no lo haremos, no lo haremos. Y el rey le dice, bueno, si ustedes no lo hacen, las consecuencias son graves. Las consecuencias no son algo fácil, algo fácil. Pero los muchachos dijeron, bueno, tenemos un Dios que nos puede librar del horno. Tenemos un Dios que nos puede librar del horno. Pero si Él no quisiera librarnos, tampoco adoraremos la imagen. Tampoco nos postraremos a la imagen. La fe de estos muchachos es una fe grande. Como decíamos ayer, hermano, este tipo de acciones no se cultivan en el momento. No, ese valor no surge en el momento. No es algo que, bueno, entre las pruebas yo voy a ser victorioso. No, es algo que se cultiva en toda la vida. Es algo que se forma en nosotros desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Debíamos ya haber empezado a formar un carácter de esa magnitud. Algunos quizás tenemos 10, 15, 20 años en la iglesia y somos las mismas personas. No hay un avance, un crecimiento. Como dijo el apóstol Pablo, a veces muchos que ya estamos tanto tiempo en la iglesia todavía queremos tomar leche, ¿verdad? Y no alimento sólido. Así que, mis hermanos, la preparación para poder llegar a un nivel alto de fe, de confianza en Dios, es una relación diaria con el Señor, una relación continua con nuestro Dios, ¿verdad? Para ser cristianos fuertes, cristianos que no abandonen su fe por asuntos pequeños, cristianos que no dejen la iglesia por cosas insignificantes, sino que cristianos, hermanos, que podamos tener la fe y la confianza de estos muchachos para enfrentar las pruebas, para ser un vencedor y honrar al Señor en todas nuestras acciones. Así que cuando Cristo, hay un pensamiento que dice que cuando Cristo se manifiesta a sí mismo a los hijos de los hombres, un poder invisible habla a sus almas. Se sienten en la presencia del infinito. Ante la majestad de Dios, ante la majestad de Cristo, los reyes y los nobles tiemblan y reconocen que el Dios vivo está por encima de todo poder terrenal. ¿Qué hicieron estos 4 jóvenes o estos tres jóvenes? Bueno, glorificaron a Dios. Y ahora el rey, ¿verdad? Eh, reconoce que hay un Dios, que él todavía no lo conoce muy bien, posiblemente. Posiblemente Daniel ya había hablado de Dios, los jóvenes también, y ya tenía un poco de conocimiento más de Dios, por eso dice el cuarto, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
es semejante al Hijo de los dioses. Posiblemente Daniel le habló, ¿verdad? De Cristo Jesús. Así que mis hermanos, ahora el rey, sabemos que el principal objetivo de esa situación era adorar la estatua que él había creado, que lo representaba a él. Porque Daniel le dijo, tú eres la cabeza de oro. Pero él dice, no, yo haré una estatua que me represente a mí como una estatua completamente de oro. Y ahora quizás con vergüenza, con preocupación, porque tenía un gran público, tenía un vasto de gente reunido en esa ocasión, quizás con cierto tipo de vergüenza pero no tenía otra opción, ¿verdad? El rey exclamó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahora no dijo siervos de Nabucodonosor, siervos de la estatua, no. Ahora dice siervo del Dios Altísimo. El objetivo de ese día, de esa fiesta, era adorarlo a él. Era adorar lo que él había construido. Pero ahora no. Ahora la adoración y el respeto se lo da a Dios. Siervos del Dios Altísimo. No siervos de Nabucodonosor. No siervos de Babilonia. No siervos de los caldeos. Siervos del Dios Altísimo. Ahora, mis hermanos, el reconocimiento de ellos, del rey hacia el creador del universo, hacia Dios, es grande y se manifiesta y todo el público escucha que ahora el rey no está diciendo siervos de Nabucodonosor, sino siervos del Dios Altísimo. Qué grande, mis hermanos, y qué glorioso es realmente. Qué hermoso es glorificar a Dios en nuestras acciones. Qué bonito y qué maravilloso es que Dios sea glorificado por lo que nosotros hacemos. Qué, qué sublime es que no solamente los hombres glorifiquen a Dios, sino que dice que los ángeles se gozan y se admiran de que como un pecador puede darle gloria a Dios. Así que nosotros podemos con nuestras acciones hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Y mis hermanos, sabemos la historia, ellos obedecieron la orden, salieron del horno, ¿verdad? Se mostraron ante aquella vasta multitud que estaban ahí presentes en la llanura de Dura, me parece. Y la Biblia dice que ni tan siquiera el olor del fuego salía de sus mantos. Qué grande, qué grandioso es Dios. Y este milagro produjo un cambio en la mente de todo el pueblo que estaba allí. Aquella grande imagen construida, aquella grande imagen eh, de oro que fue construida con tanta ostentación, con tanto orgullo, en ese momento, ¿saben qué pasó? Fue completamente olvidada. Porque se estaban centrando en un milagro que Dios había hecho en la vida de estos jóvenes. Quedó completamente olvidada. Ahora no, sus mentes, sus ojos no estaban más puestos en esa impresionante imagen, porque era algo impresionante. No, ahora sus ojos estaban puestos en esos tres jóvenes que decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el rey da un decreto, ¿verdad? Y él dijo, mira, a partir de ahora nadie debe hablar mal del Dios de estos jóvenes. Todo aquel que lo haga, pues, dijo el rey, sufrirá la pena de muerte. Hay algo, mis hermanos, que para los últimos días será el toque principal que llevará a cabo o hará que el cristiano tome una decisión. ¿Y saben cuál es? La adoración. El asunto que se estaba llevando en la llanura de Dura era un asunto de adoración. Y ellos, los tres jóvenes, decidieron adorar a Dios a costa de su vida. Ellos confiaban mucho en Dios, porque ellos le dijeron al rey, Señor,
eh, rey, tenemos un Dios que nos puede librar. Tenemos un Dios que nos puede librar del horno de fuego. Tenían una confianza en Dios, conocían a Dios, amaban a Dios, que ellos sabían que Dios podría librarlos. Pero ellos dijeron, no porque dudasen de Dios, sino que ellos dijeron, sí, Dios, si Él no quisiera librarnos, porque sabemos que Él puede hacerlo, pero si Él no quiere hacerlo, también nosotros no adoraremos a la imagen. De cualquier manera, Él nos puede librar y si no nos libra, no adoraremos la imagen. Lo que estaba en juego ese día, mis hermanos, era la adoración. Y una de las cosas que sucederán en los últimos días es la adoración. ¿A quién voy a adorar? Y para yo saber en los últimos días a quién adorar, debo aprender a adorar a Dios en estos tiempos. Ahora, nosotros podemos confundir el término adoración. Nosotros pensamos que por llegar temprano a la iglesia y ser los primeros a llegar, somos buenos adoradores. Nosotros podemos pensar que porque somos fieles en dar los diezmos y nuestras ofrendas, somos buenos adoradores. Porque hay un término que se usa siempre, ¿no? Adoremos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cuál es realmente, mis hermanos, la connotación que tiene adoración? Todo eso está bien, no estamos diciendo que no importa a qué hora llegar a la iglesia, no, eso no es así, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios, eh, en Santiago 4:4, creo, me parece que dice, cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Nacido. O sea, Dios es un Dios que llega a tiempo. Dios no llega, hay un término por ahí que siempre se usa, que Dios no llega tarde ni llega temprano, Dios llega a tiempo, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que ahora no hay que dar los diezmos y las ofrendas, es parte de la adoración, pero no es la adoración en sí. Voy a leer para ustedes un texto traducido al lenguaje actual, ¿verdad? Eh, la versión, cuando estaban allá Jesús con la mujer samaritana, y de ella decía, nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. Pero mis hermanos, Jesús le dijo, llegará el momento en que ni adorarán aquí, ni adorarán allá. Entonces, entonces nosotros nos damos cuenta que adorar no es estar en un templo. Adoración no es solamente ir los sábados y llegar temprano y dar mi ofrenda. Y nos convertimos en buenos adoradores por nuestras acciones. Pero Jesús le dijo, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, en la traducción al lenguaje actual, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo se debe? Deben ser guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Dice la Biblia, en la traducción al lenguaje actual, que Dios es espíritu y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. En otra versión del 60 dice que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero aquí dice que es lo mismo, que los que adoran, cómo deben adorar a Dios como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores, hermanos? Los que se dejan guiar por el Espíritu. No es por costumbre, no es por tradición. No adoro a Dios porque así me enseñó mi papá, sino que Dios está buscando adoradores que lo adoren como se debe y está buscando adoradores que sean guiados por el Espíritu. Estos tres hebreos o estos tres jóvenes tenían una santificación genuina.
una santificación real, no una santificación de apariencias. Era una fe genuina, era una santificación real. Así que el verdadero principio cristiano, un verdadero cristiano, no deja de ser cristiano a pesar de las consecuencias. Donde quiera que se encuentre, en un ambiente hostil, entre amigos que no son cristianos, en la sociedad, en el trabajo, él sigue siendo un verdadero cristiano. Yo sigo siendo un verdadero cristiano. Él no se hace la pregunta, ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? O ¿cómo afectará esto mis perspectivas mundanas si lo hago? Muchas veces nosotros pensamos primero, oh, pero si hago esto, no voy a obtener esto. Si yo hago esto, me pierdo esto, que lo necesito, que lo quiero, que es por la cual yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, pero un cristiano verdadero no se detiene por eso. Podemos decir, como dijeron los hebreos, bueno, eso el Señor me lo puede dar, pero y si no me lo da, pues también no hay problema, yo sigo siendo fiel a mi Dios, ¿verdad? No se hace ninguna pregunta, no duda. Así que con el más intenso anhelo, hay un pensamiento ahí que dice, los hijos de Dios desean saber lo que el Señor quiere que hagan para que sus obras glorifiquen a Dios. Dios ha hecho amplia provisión para que los corazones y la vida de todos sus seguidores puedan ser dominados por su divina gracia, a fin de que estos sean una luz ardiente y brillante en el mundo. La historia de los tres muchachos es un ejemplo para nosotros, hermanos, de que debemos llegar a confiar tanto en Dios que no importa ser echado en el horno de fuego. Ellos dijeron, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, permanecemos fieles a los principios de adoración. Así que, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, amar a Dios, tener una santificación genuina, buscar a Dios todos los días y, a pesar de las consecuencias, donde quiera que estemos, mantenernos fieles a Dios. Un parrafito de 3 líneas del libro La edificación del carácter, hablando de los 3 hebreos. Estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural, habían disfrutado de la más alta cultura intelectual y ahora ocupaban una posición de honor. Pero todo esto no los indujo a olvidar a Dios. Mis hermanos, estos muchachos no eran cualquier muchachos. Recordamos que ellos fueron entrenados por 3 años, física e intelectualmente, y habían pasado la prueba. Estos no tenían una posición social baja. Estos muchachos tenían una posición social muy alta. Vivían en la corte del rey. Pero dice el pensamiento que ni eso, ni su posición, ni todo lo que tenían, ni todo lo que podían tener, los indujo a olvidar a Dios. Cuán fácil es a veces olvidar a Dios cuando las cosas o nuestros sueños se han cumplido, o cuando estamos luchando por nuestros sueños, o cuando ya tenemos un trabajo propio, cuando ya tenemos una casa propia, cuando ya tenemos varios carros estacionados allí. Qué fácil a veces olvidar a Dios. Cuando el banco está lleno ya de dólares o de dinero, de lo que sea. A veces es fácil olvidar a Dios, pero estos muchachos, mis hermanos, tenían una alta posesión, tenían fortuna, tenían dinero, lo tenían todo, pero ellos, eso no los hizo olvidar a Dios. Sigue diciendo, sus facultades estaban sometidas a la influencia santificadora de la gracia divina. En virtud de su integridad perseverante, manifestaron las alabanzas de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué impresionante y qué sublime es estudiar la vida de estos 3 jóvenes. Dice el apóstol que todo lo que se escribió antes, mis hermanos, para nosotros fue escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras podamos tener esperanza. Que la vida de los
grandes hombres registrados en la Biblia sean ejemplos para nosotros a seguir y ver cómo ellos cómo ellos escribieron una historia, cómo sus nombres fueron puestos allí como héroes, como personas que decidieron seguir. Ahorita vemos la historia como vimos ayer, vemos la historia hacia atrás y bueno, es fácil, no pasa nada, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no es fácil enfrentar un horno de fuego ardiente si Dios no está contigo o si nosotros no estamos con Dios. Así que el Señor nos ayude a vivir una vida plena, mis hermanos. Sabemos que el asunto, el problema que más se verá en los últimos días es el asunto de la adoración. ¿A quién nosotros adoramos? ¿A quién nosotros adoraremos? ¿Y cuál será la decisión que tomemos cuando las cosas se nos presenten? Nosotros debemos vivir siempre en la presencia del infinito. Vamos a orar, que Dios les bendiga y que el Señor nos guarde en este día, ¿verdad? Y que podamos hacer su santa y divina voluntad. Oremos. Señor, gracias damos porque usted permitió que esta historia fuese registrada en su palabra como ejemplo para aquellas personas que viviremos en los últimos días. La adoración es el asunto central y nosotros queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos ser guiados por tu espíritu para ser unos adoradores íntegros, adoradores perfectos, adoradores que siempre, Señor, estén ahí para darte honra y gloria en donde quiera que nosotros estemos. Guárdanos en tu nombre y acompáñanos en este día, danos tu bendición y que los que saldremos a trabajar en las diferentes actividades que nos toca hacer hoy, Señor, que tu presencia vaya con nosotros y que también nosotros podamos vivir en tu presencia. Bendice a mis hermanos, guárdalos en tu nombre hoy, Señor. Agradecemos todo, las cosas que tú nos das, las cosas que nos prometes. Todas estas cosas, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tengan buenos días todos y que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Martín, por esa reflexión.